Muchos creen que las prisiones de Estados Unidos son las peores, pero en realidad no lo son. Las prisiones son brutales, sobrepobladas y deshumanizan. Pero hay un país aún más cruel. En las prisiones rusas predominan la violencia y la corrupción, y sobrevivir no está asegurado. ¿Por qué son tan aterradoras y qué pasa con quienes quedan tras las rejas? Hoy, en el show de infografías, analizamos por qué las prisiones rusas son de las más duras del mundo. Los reality shows y películas suelen exagerar la vida en prisión. En Estados Unidos, el encarcelamiento es casi una subcultura violenta, caótica y hasta vista como entretenimiento. Pero las prisiones rusas no servirían para la televisión, al menos no en una versión realista. Son demasiado brutales, y lo que sucede detrás de esos muros está demasiado oculto del mundo exterior. Para entender su gravedad, primero veamos la magnitud de la maquinaria carcelaria en Estados Unidos. Más de 2 millones de personas están en prisión en Estados Unidos. Es decir, 1 de cada 167 estadounidenses es una maquinaria carcelaria tan vasta que parece envolver al país como alambres de púas. Pero el sistema de Rusia es aún más oscuro, un misterio arraigado en los gulags de Stalin, donde la brutalidad no era la excepción, sino la regla. Entre 1929 y 1953, unos 18 millones de personas pasaron por los gulags. Los prisioneros trabajaban en condiciones horribles, a menudo en las heladas fronteras de Siberia. Se estima que entre 1.5 y 1.7 millones murieron por hambre, exceso de trabajo, exposición, enfermedades y ejecuciones. Tras la muerte de Stalin, los gulags disminuyeron, pero las colonias penales actuales de Rusia para hombres, mujeres y jóvenes son una consecuencia directa del gulag. Nadie sabe cuántas prisiones hay en Rusia. Las estimaciones sitúan ese número en casi 870, albergando aproximadamente 500.000 de personas. Pero incluso esa cifra es inestable. Entre 2022 y 2023 más de 100.000 reclusos fueron liberados para luchar en Ucrania. La mayoría de las instalaciones aún parecen gulags de Stalin. Hay más de 700 colonias de trabajo en el país. Hay 7 colonias más severas para cadena perpetua, donde los hombres son enviados a desaparecer y morir encerrados. Como en la mayoría de países, hay varios grados de horror en estos lugares. Algunas no son tan malas como parece, y su clasificación va de especial, estricta, general a abierta. En las abiertas, trabajando, tienen mucha libertad. Quizás haya menos guardias, pero en medio de la nada hay pocas opciones para escapar. Los prisioneros suelen ser enviados por todo el país en trenes, vagones de ferrocarril lúgubres y sin ventanas que contienen celdas con barrotes. Si te mandan a estos lugares, casi nunca recibes visitas de familiares o amigos. En 2012, 3 integrantes de Pussy Riot fueron arrestadas tras un concierto, acusadas de vandalismo por odio religioso y pasaron hasta 1 año en prisión. Cumplieron su encarcelamiento en campos de prisión muy duros, según contaron a los medios. En realidad, lo que vivieron fue algo común, quizá incluso atenuado por su crianza de clase media. Porque, frente a los horrores que escucharán, su calvario fue casi idílico. Para Pussy Riot y muchos otros prisioneros rusos, todo comienza con un largo viaje en tren hacia ningún lugar, sentados en una celda oscura del tren. Los prisioneros llegan en grupos, recibidos por cercas de púas y chozas viejas. Desde el bloque de cuarentena donde los evalúan, los envían a un destacamento según su delito, edad y salud. Las mujeres reciben un uniforme azul o gris y un pañuelo que deben usar siempre. Luego se van a trabajar. Normalmente, cada destacamento tiene entre 100 y 120 mujeres bajo la supervisión de una prisionera principal con mucha antigüedad. Las Pussy Riot comentaron que las nuevas ocupan las literas de arriba y bajan con el tiempo de estancia. Las mujeres están ahí por varios delitos, como robo, expresión, asesinato y principalmente por drogas. La sentencia promedio es de 5.4 años, o lo era cuando Pussy Riot cumplió su condena hace más de 1 década. Aunque es remoto, la vida en prisión no siempre es mala. Depende de a dónde te envíen. En la mayoría de los campos de trabajo, especialmente en los generales y los abiertos, a las mujeres, al igual que a los hombres, se les dice que se organicen por sí mismas. Hay muy poca interferencia de los guardias. El jefe del destacamento asigna a cada persona su trabajo, muchas veces de limpieza, y su rol en actividades culturales como concursos de señorita colonia y señorita personalidad. Se supone que todo se trata de trabajo duro, adoctrinamiento y entretenimiento. Mientras mejor se porten, más pronto saldrán. Estados Unidos solo tiene algo similar en sus prisiones.
donde el trabajo duro se paga poco o nada. En muchos estados aún hay trabajo no remunerado en prisiones. Algunas prisiones eran notorias, como los calurosos campos de prisioneros en Arizona dirigidos por el alguacil Joe Arpaio en los años 90 y 2000 sin Ouija. Hacía que los hombres encadenados usaran ropa rosa para humillarlos y los enviaba en cuadrillas de trabajo encadenadas. Las colonias de trabajo general en Rusia están muy lejos de las prisiones de alta seguridad, como la colonia penal número 6 o Delfín Negro. Alberga asesinos seriales, caníbales, terroristas y abusadores. Los prisioneros permanecen todo el día aislados y solo salen 90 minutos a una jaula para ejercitarse. No hay contacto con nadie. Están bajo vigilancia las 24 horas. Se supone que ni siquiera deben sentarse durante 16 horas al día, pero al menos en Black Dolphin es prácticamente imposible ser atacado por otro interno. Al igual que el infierno de máxima seguridad de Estados Unidos, Administrative Maximum Florence, lo peor de Black Dolphin es la tortura del silencio. Regresando a los campos de trabajo de baja seguridad, podrías pensar que parecen un campamento, pero recordemos por qué están ahí. A trabajar. Tal vez fabriquen uniformes militares o souvenirs para turistas. Es todo el día con pocos descansos y solo pagan unos pocos dólares al mes. Compáralo con los 2,000 mensuales ofrecidos a prisioneros para pelear en Ucrania. Eso es aproximadamente 10 veces el salario mínimo en Rusia. En 2024, el Moscow Times informó que el salario promedio en Rusia era de casi $980. Para los prisioneros que arriesgan sus vidas en la operación especial, esto puede parecer mejor que ganar $5 al mes haciendo juguetes o limpiando inodoros en prisión. La vida en prisión para hombres y mujeres en campos de trabajo de baja seguridad no suele tener condiciones extremas. Pero ¿qué pasa con los enemigos del Estado? Enemigos reales, como ucranianos que hablan abiertamente, espías o quienes no apoyan la invasión de Putin. En 2023, la periodista ucraniana Victoria Roshchina desapareció mientras informaba desde el este de Ucrania, ocupado por Rusia. Su familia temía que hubiera muerto. Solo después de un año, el gobierno ruso admitió que la estaban deteniendo, lo cual la Unión Europea calificó de ilegal y arbitrario. Roshchina estaba experimentando lo peor de las prisiones rusas en la colonia penal número 77, la notoria Taganrog. Unos meses después, Roshchina estaba muerta. No se dio ninguna razón. No es una situación inusual tras los muros de las prisiones rusas. Entras sano. Sales en una caja y tu familia nunca sabe qué pasó. No se conoce el número exacto, pero se cree que alrededor de 16,000 civiles están detenidos ilegalmente en aproximadamente 180 instalaciones diferentes en toda Rusia. Una mujer detenida en una de ellas contó que en su centro de detención preventiva la conectaron a un polígrafo. El guardia le dijo: "Si fallas esto, irás a un lugar donde te arrepentirás de haber nacido". Y tenía razón. Ella terminó en Taganrog, un lugar donde hombres, mujeres y menores están separados en barracas cerca de una selección de habitaciones equipadas para un solo propósito: la tortura. Prisioneros liberados contaron haber sido electrocutados, asfixiados con agua o golpeados con palos y martillos. Algunos son desnudados y envueltos con cinta, volviendo los muebles humanos para los guardias, práctica hecha para humillar. Una táctica favorita de los guardias sádicos es la ejecución simulada. Un prisionero es atado, arrastrado y obligado a pensar que morirá pronto, pero es perdonado en el último instante. Los prisioneros saben que la gente desaparece, así que lo creen. Eso los quiebra psicológicamente. Los guardias, que tal vez no quieran las complicaciones de un asesinato directo, en su lugar quiebran a una persona y luego la provocan, a menudo persuadiéndola para que tome el asunto en sus propias manos. Exprisioneros afirman que la violencia inicia al bajar del camión o tren. Los hombres contaron que los vendaban apenas cruzaban la entrada y los golpeaban con bastones en lo que llamaban un desfile de bienvenida. Eso le sucedió a Volodymyr Lavosov, ex jefe médico de una brigada de infantería de Marina ucraniana. Dijo que los guardias le quemaron las palmas de las manos con un encendedor. Una vez, en la sala de calderas, lo pusieron en una estufa con agua y la calentaron, haciéndole creer que lo hervirían hasta matarlo. Otra vez, lo pusieron en una mesa grande de la cocina y le dijeron que lo cortarían en pedazos. Luego volvía a su celda y se acostaba bajo una foto de Putin. El objetivo es lograr que los prisioneros hagan confesiones falsas, y casi siempre lo hacen. No sorprende que haya tantas muertes en estos lugares. En pocos meses, los hombres perdían unos 25 kilos, las raciones eran mínimas: cabezas de pescado, vísceras, caldo de repollo o restos de pasta vieja. Los hombres tenían tiempo en el patio, pero la mayor parte del tiempo la pasaban en su celda, solo esperando la próxima vez que serían torturados. Hombres y mujeres afirmaron que la tortura era rutinaria e inevitable.
Una mujer contó que los guardias la amenazaban seguido con violencia sexual. Traían a los perros y le decían que la iban a destrozar. Y luego venía lo especial. En Taganrog, una sala de tortura usa una técnica que los internos llaman la llamada telefónica a Putin. Los prisioneros eran atados en posición fetal y colgados de una barra mientras recibían de 10 a 15 minutos de golpizas con porras. La parte del teléfono era una descarga eléctrica usando un teléfono automático, 57, un teléfono de campaña soviético a batería. Los puntos de dolor eran nariz, orejas y genitales en hombres. Los informes son muchos y todos igual de perturbadores. Un soldado ucraniano detenido describió su tiempo en Taganrog como un infierno con todos sus demonios. En el informe entregado a la Organización de las Naciones Unidas, se afirmó que algunos prisioneros fueron torturados sádicamente. Esto era tiempo de guerra, y en tiempo de guerra siempre hay propaganda de todos los bandos del conflicto. Pero estas historias de tortura son numerosas. Son relatadas por hombres y mujeres que tienen las cicatrices para probarlo. Seamos sinceros, si las condiciones no fueran tan malas, la gente sana no moriría en esas prisiones. Al menos 15 ucranianos han muerto solo en Taganrog, y esa es solo una de muchas instalaciones. Cuando Rusia entregó el cuerpo de Victoria Roshchina a su familia, era evidente lo que había sufrido. Tenía costillas magulladas, cortes en la piel y señales de electrocución. Las autoridades rusas no devolvieron los globos oculares, el cerebro ni la tráquea, probablemente para ocultar que fue estrangulada. Una excompañera contó que la golpearon tanto que no podía ni comer. A pesar de estar en tan malas condiciones, los guardias ignoraron las solicitudes para llevarla al hospital. Nada de esto es legal en Rusia. Por eso los guardias suelen vendar los ojos a los prisioneros. Ellos mismos suelen usar pasamontañas. Los informes indican que ni siquiera suelen usar sus nombres reales. Prefieren usar alias como Chamán Lobo o un hombre apodado Muerte. Así que estos no son realmente prisiones. Son centros de tortura, una vasta red de Guantánamos rusos, donde los civiles desleales o enemigos del Estado pueden desaparecer. El Estado a veces ni los reconoce. Un abogado ruso contó a The Guardian que su defendido fue a una de esas prisiones. Un año después, más o menos, pidió una actualización sobre su cliente, solo para que le dijeran que nunca ha existido tal persona. Nunca fue detenido. Es más difícil desaparecer a occidentales, pero la prisión sigue siendo brutal para algunos. Sean Pinner, británico arrestado por ayudar a Ucrania, describió su experiencia como un infierno en la tierra. Le hicieron oír ABBA Mamma Mía, le sonaba en los oídos todo el día, toda la semana. Nunca se detuvo. Fue una tortura psicológica. Pinner afirmó que lo apuñalaron y electrocutaron. Un guardia enmascarado se acercó con una pistola, la apuntó a su cabeza y le advirtió: "Ahora vas a morir". El guardia se rió al ver a Pinner asustado. Luego lo golpeó con la pistola y los otros guardias lo encontraron gracioso. Frecuentemente le decían: "Hoy mueres". Lo sacaban a rastras de su celda con música de ABBA y le decían que grabarían su ejecución para enviarle el video a su esposa. Tenía todo el derecho de pensar que lo harían. En las prisiones estadounidenses, el peligro proviene principalmente de otros presos. En las prisiones rusas, hay pandillas de hombres llamados ladrones, con un código y tatuajes distintivos. Estos hombres pueden volverse muy poderosos, dirigiendo empresas multimillonarias desde fuera. En prisión, suelen vigilar los pabellones, pero la mayoría teme a los guardias. Un ejemplo impactante del abuso de los guardias de prisión se describe en un informe de 2012 en el que se descubrió violencia en un hospital penitenciario en la ciudad de Nizhnekomsk. Autoridades y un grupo ruso de derechos humanos hallaron un bate de béisbol corto. En ese bate estaban escritas tranquilizante, abogado y medicina para hemorroides. Cuando los investigadores empezaron a hacer preguntas, descubrieron que, en efecto, ese bate había sido utilizado para torturar a los detenidos. En otro caso, un prisionero parcialmente culpado por un motín en 2020 sufrió fracturas en dedos de manos y pies causadas por guardias. Le envolvieron la cara con una máscara adhesiva especial y cuando se la quitaron 4 días después, la piel se vino con ella. Su abogado, quien dijo que el hombre estaba demasiado herido para testificar, dijo: "Está en un estado terrible. Ni siquiera podía hablar, ni siquiera parece una persona". Uno de los casos más perturbadores fue el de un hombre llamado Kasik Ondar, quien estaba cumpliendo condena en la colonia penal Nome de Angarsk, 6. Acusado de participar en un motín, fue torturado y esta vez fue frente a otros prisioneros. Lo desnudaron, lo golpearon con bastones, lo electrocutaron y le rompieron la pierna.
La peor parte fueron las graves lesiones internas que sufrió después de que los guardias le aplicaron una barra caliente. Prison Insider escribió que se sometió a 2 operaciones quirúrgicas importantes. Sus lesiones lo dejaron discapacitado. Durante el COVID, no se permitieron visitas de abogados ni el acceso de grupos de derechos humanos que fueron rechazados. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar, dijo que los hombres que lo lastimaron eran una mezcla de guardias y los favoritos de los guardias, los llamados chivos, o sea, hombres que actúan como vigilancia y a veces como torturadores. Tras la presión externa, arrestaron a un guardia por actos ilegales que causaron lesiones graves. Aún así, eso es inusual. En muchos casos, incluso cuando los hombres han muerto o resultaron gravemente heridos, los guardias fueron acusados de negligencia. Activistas rusos de derechos humanos dicen que esto sucede con demasiada frecuencia en las prisiones, donde la tortura es un aspecto diario de la vida carcelaria. Muchas víctimas de esa tortura temen testificar. Aunque los guardias son temidos en la prisión, los reclusos rusos temen más a quienes lideran la jerarquía carcelaria. No es igual en todas las prisiones. En las rojas de Rusia manda la administración, pero en las negras los prisioneros poderosos tienen gran influencia. Cuando lo hacen, es la mafia rusa quien manda. Ellos imponen las reglas, son casi intocables. Incluso se supone que los guardias deben dejarlos en paz. Luego están los Bludnaya. Al igual que la mafia, estos son élites de la prisión que se niegan a trabajar o incluso, a veces, a comunicarse con los guardias. Se dice que los hombres trabajadores son prisioneros comunes, pero ciertamente no son mafiosos. Pueden ser duros y respetados, pero tienen que trabajar y pagar sus impuestos al fondo de los reclusos. Los más bajos de los bajos son los degradados y los gallos. Estos hombres son marginados, intocables. Nadie les habla, y hacerlo podría meter en problemas a un preso. Se supone que ni siquiera debes tocar los objetos que ellos han tocado. A menudo han cometido crímenes vergonzosos o son vistos como débiles. Los presos comunes pueden ser degradados a este nivel si se deshonran convirtiéndose en víctimas de violencia sexual. Es un sistema de castas para mantener la paz. En Estados Unidos, los presos suelen separarse por raza. En Rusia, todo depende del tipo de criminal. Las prisiones rusas son brutales, pero otro sistema también impone reglas estrictas desde el inicio. Descubre cómo se adaptan los reclusos en las primeras 24 horas en una prisión japonesa o haz clic en este video.